Precisamente, también en entrevista con Noticias Caracol, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, la entidad encargada de la transformación territorial de las regiones más afectadas por el conflicto, reconoce que la inversión en el Catatumbo está rezagada, que hay control territorial de otros grupos armados y que los gobiernos permitieron ese control al no tomar decisiones inmediatas. Además, afirma que las nuevas negociaciones de paz dependen de la implementación del acuerdo con las extintas FARC. Aquí el diálogo con nuestra compañera Luisa Fernández. Director, gracias por aceptar esta entrevista aquí con Noticias Caracol. Tenemos una situación que causa dolor al pueblo colombiano, es la situación del Catatumbo. Catatumbo tiene 8 municipios PEDET y muchos de ellos han solicitado el pacto por el Catatumbo, que es un pacto, una deuda que se tiene con ellos, pero además usted está a cargo de la agencia que se crea con el acuerdo de paz y además de la agencia encargada también de cumplirlo a los municipios PEDET, los más incluso afectados por la pobreza, por el conflicto, entre otros. Hablemos del Catatumbo, hablemos de la deuda que hay con el Catatumbo. ¿Cuál es hoy en materia de transformación social luego o en medio de un conflicto armado? Bueno, un poco de contexto. El acuerdo de paz en el punto 1.2 establece el programa de desarrollo con enfoque territorial buscando la transformación de territorios que serían, dice el acuerdo de paz, en su momento focalizado por 4 factores: la incidencia de la pobreza, la incidencia del conflicto armado, la incidencia de las economías ilegalizadas y la debilidad institucional. Posteriormente, un decreto ley, el 893 del 2017, focalizó 170 municipios de Colombia, pertenecientes a 19 departamentos organizados en 16 subregiones. Y una de las subregiones es la subregión del Catatumbo, conformada por 8 municipios PEDET. ¿Cuál es el propósito del programa? El propósito del programa, cuando se plasmó en el acuerdo de paz, es la transformación positiva de estos territorios, buscando el tránsito de las economías ilegalizadas a economías legales y buscando mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios. ¿Qué se ha avanzado hasta el momento en general? Y luego diríamos lo del Catatumbo. En general, se han hecho en estas regiones inversiones del 2017 hasta ahora por alrededor de unos 26 billones de pesos, de los cuales 10 de esos billones son proyectos que se han aprobado en nuestro gobierno. Estos recursos provienen de distintas fuentes: regalías para la paz, que es lo que normalmente se conoce como CATPAZ, está ahora por impuestos, está el presupuesto general de la nación y están los recursos que también aportan los municipios y las gobernaciones, siendo el principal el sistema general de participaciones, con una situación que hay que aclarar. El SGP se invierte igual en un municipio de 6ª categoría, sea PEDET o no sea PEDET. Entonces, hablemos un poco más del Catatumbo. Una de las 16 subregiones PEDET es la subregión del Catatumbo, conformada por 8 municipios del departamento norte de Santander, muy cercanos, varios de ellos a la frontera con Venezuela. ¿Cuál es el esfuerzo que se ha hecho desde los PEDET? En esta región, sin duda, hay un rezago en la inversión que debió haber hecho el Estado desde siempre, pero en particular desde que se firmó el acuerdo de paz. Uno puede decir que 1 billón de pesos, que es lo que se ha invertido del 2017 hacia acá, es una cifra importante, pero sin duda una cifra insuficiente para las necesidades históricamente acumuladas en el Catatumbo. De ese billón de pesos, en nuestro gobierno se han aprobado proyectos por cerca de 300.000, la mayoría de los cuales están por iniciar su ejecución, de tal forma que yo diría que sin duda hay un rezago en la inversión que históricamente debió haber hecho el país, pero en particular a partir del acuerdo de paz en esta región del Catatumbo.
Director, esos rezagos que hay en el Catatumbo, especialmente en inversión, ¿qué proyectos afectaron? Es decir, hoy, ¿en qué debería ir el Catatumbo en transformación social? Las inversiones del programa de desarrollo con enfoque territorial están agrupadas por 8 sectores o 8 pilares. Entre esos pilares está el ordenamiento territorial, están los temas productivos, los temas de salud, los temas de educación, los temas de conectividad, tanto vial como digital. En esos sectores, las comunidades en su momento plantearon algo que se llamaron iniciativas, unas iniciativas que buscaban ser solucionadas a través de los PEDET. Entonces, esa inversión debió haberse hecho en estos sectores, en todo el país, y el Catatumbo no fue la excepción. La mayor inversión se reclamó para educación. Seguramente las comunidades, los papás, las mamás de esta subregión, como en todo el país, pensaron que lo fundamental era mejorar la cobertura y la calidad de la educación de sus hijos. Y desde la construcción de los PEDET se reclamó que esta región tuviera un centro de educación superior que se ha conocido como la Universidad en el Catatumbo, y que fue un compromiso del señor presidente de la República en su visita a El Tarra con motivo de la clausura de la cumbre de familias que subsisten de la economía cocalera. Eso fue a finales del 2022. Allí el señor presidente hizo el compromiso que el Catatumbo tendría un centro de educación superior. ¿Y qué se ha avanzado en ese compromiso? En estos 2 años, por un lado, se habilitó a través de un plan parcial, se habilitó tierra que era de uso rural para ser utilizada en uso institucional. No había un lote, ni siquiera había un terreno en el casco urbano disponible. Entonces, lo primero que se hizo fue el plan parcial. Luego del plan parcial se adquirió el lote a través del municipio del Tarra. Al tiempo se adelantó el estudio de pertinencia de esta universidad, lo hizo la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Se obtuvieron las licencias tanto de construcción como de urbanismo, se contrató tanto el diseño como la ejecución del proyecto, y a la fecha ya se tiene el diseño, se tiene el presupuesto, y luego de una reunión que hubo el jueves de la semana pasada, hoy, tal vez mientras se está haciendo esta entrevista, se está firmando el acta de inicio ya de la fase de construcción de la infraestructura de este centro de educación superior. Los recursos están garantizados, no ha habido anticipos, el contrato no considera anticipos, sino el pago según se vayan cumpliendo las obligaciones contractuales, de tal manera que esto va a ser una realidad. Pero además, no solo se va a construir la infraestructura para el centro de educación superior, sino que también se va a construir un centro de atención a la infancia, lo del ICBF, un centro de atención al adulto mayor, y la Gobernación de Norte de Santander tiene el compromiso de construir el colegio, de tal manera que todo eso configurará un complejo social y educativo que tiene el ciclo de vida, de preescolar hasta la atención al adulto mayor. Sí, director, eso sobre la Universidad del Catatumbo, pero sobre el pacto por el Catatumbo, ¿por qué, si ya se ha registrado una inversión en esa región, todavía esta subregión depende mucho del conflicto? Lo del pacto, el pacto territorial del Catatumbo utiliza una figura jurídica que son los pactos territoriales. Esto ha existido de años atrás, está en el plan de desarrollo de nuestro gobierno, y estos pactos territoriales permiten la confluencia de esfuerzos y de recursos del nivel nacional, de gobernaciones, de alcaldías. Simultáneamente al proyecto de la universidad en el Catatumbo, liderado por el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, y la Agencia de Renovación del Territorio, durante 1 año 9 meses hemos venido construyendo con las autoridades locales, con la gobernación,
con las organizaciones sociales el Pacto Territorial del Catatumbo. ¿Qué ha permitido esta construcción? La identificación de 5 ejes de transformación del Catatumbo. Uno es el eje de ordenamiento del territorio, el otro el de salud, el tercero el de educación, el cuarto el tema productivo, y allí dándole mucha importancia al tránsito de economías ilegales a economías legalizadas, y el quinto eje el de la conectividad vial. Están identificados y concertados ya 60 proyectos que las comunidades y las autoridades del Catatumbo han considerado son los estratégicos para esta transformación territorial. Se está en espera de hacer el cierre financiero del costo de la inversión para el Pacto Territorial del Catatumbo. Ya cada sector ha dicho cuánto puede aportar en su respectivo sector para los proyectos, pero varios de ellos requerirán vigencias futuras, dada la magnitud, dado el carácter estratégico de los mismos, y se está en espera de hacer el cierre de vigencias futuras para por fin poder suscribir el Pacto para la Transformación Territorial del Catatumbo, que sería la gran apuesta estratégica de nuestro gobierno con esta región. ¿Cuándo o en cuánto tiempo podremos conocer esa firma del Pacto Territorial del Catatumbo? Depende del DNP y también del propio presidente de la República. En el Consejo de Seguridad que hubo en Tibú, el gobernador, los alcaldes le insistieron en la necesidad de suscribir y comenzar la implementación cuanto antes de este pacto. Yo aspiraría que, dada la situación, y por eso mismo, y como una respuesta, no solo la respuesta desde el orden público, desde la seguridad, sino desde la respuesta integral, se agilizara la firma de este pacto territorial, que sin duda va a marcar un antes y un después en esta región del Catatumbo. Especialmente en lo que hablábamos, en materia de educación, pero por supuesto, lo que ha marcado la paz acá también, el cambio de las economías ilícitas. ¿Cómo va esa transformación de la economía ilícita en el Catatumbo? Los ejes del pacto territorial, los 5 están dichos, pero precisemos un poco. En lo de educación, si bien gira alrededor del Centro de Educación Superior en el Catatumbo, debo decir algo. El Ministerio de Educación ha venido haciendo un esfuerzo extraordinario para mejorar la cobertura y la calidad de la educación desde el preescolar hasta la universidad. Ya hay inversiones que han permitido nombrar más docentes para grado 9, para grado 11, también directivos docentes, porque lo primero que se quiere garantizar es que haya estudiantes para la universidad, y eso solo se garantiza buscando el mejoramiento de la educación del preescolar hasta el nivel superior. El otro gran eje de la transformación territorial tiene que ver con la conectividad vial. Ahí es un reclamo histórico lo que se ha llamado la transversal del Catatumbo, el anillo para la paz, que son vías que buscan conectar esta región. Por un lado, mejorar la conexión con Cúcuta, pero por el otro lado, la conexión hacia la costa vía Cesar y la conexión hacia el interior del país. Tal vez lo que más reclaman después de educación es desembotellar esta región. Y en cuanto a las economías, el tránsito de economías ilegalizadas a economías lícitas, el Catatumbo, después de Nariño, es la región con más cultivos de hoja de coca. Ya se ha concertado con las comunidades cuáles serían las líneas productivas para sustituir esta economía ilegalizada. Allí las comunidades siempre le dan prioridad a líneas como el cacao, como el café, la piscicultura, la cebolla, entre otras líneas productivas, siempre con una concepción que no basta fomentar el cultivo, sino también la transformación agroindustrial, y buscando que los campesinos no solo sean
no solo campesinos, también comunidades indígenas, la del pueblo barí, no solo sean proveedores de materias primas, porque si se quedan solo como proveedores jamás van a obtener ingresos similares a los de la coca. Se busca que ellos sean socios también en los eslabones de la transformación y la comercialización para obtener unos ingresos que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Y hablando especialmente de eso, ¿para cuándo podríamos ver a un Catatumbo transformado? Creo que es difícil fijarle una fecha de terminación. Lo que sí creemos es que con la firma del pacto territorial, o en todo caso con la asignación de inversiones para estos 60 proyectos estratégicos ya identificados, a mi manera de ver se volverá irreversible el proceso de transformación que tardará mucho tiempo, no solo en el Catatumbo. Ahí quisiera hacer una reflexión sobre el conjunto de los municipios PEDET. Estos 170 municipios han sido los históricamente abandonados, históricamente excluidos. Eso ha llevado a que se hayan acumulado, no por años, sino por décadas, la falta de solución a las necesidades básicas. Y por eso mismo, por falta de oportunidades, fueron cooptados y se convirtieron en territorios de las economías ilegalizadas. Entonces, transformar un territorio, hacer ese tránsito de las economías ilegalizadas a economías legales, pero además resolver necesidades acumuladas por décadas, tomará bastante tiempo. Yo diría que requiere el esfuerzo de más de una generación y requiere algo muy importante, la adopción, más allá del acuerdo de paz, de una política pública del Estado colombiano que permita por fin la inclusión hacia el desarrollo y hacia el bienestar de estos territorios. Allí es importante lo que acabó de aprobar el Congreso, un mayor traslado de recursos, de transferencias del Sistema General de Participaciones a los municipios, y dice el acto legislativo que tendrán especial tratamiento los municipios PEDET, y entonces si estos municipios cuentan también con mayores recursos, ese tránsito y esa transformación requerirá menos tiempo. Sí, mire, ¿les preocupa a ustedes que un nuevo gobierno que venga en el año 2026 no continúe con estos procesos de paz? Una de las ventajas de los pactos territoriales es que se convierten en compromisos de Estado, sobre todo cuando quedan comprometidas vigencias futuras. Sea el gobierno que sea, debe cumplir esos compromisos. La vigencia futura, como se sabe, es anticipar el presupuesto de años por venir y poder contratar ahora con esos recursos. Y no ha habido gobierno en buena hora que haya incumplido lo de vigencias futuras, y por eso toda la importancia que en el pacto territorial para los proyectos estratégicos se incorpore la figura de vigencias futuras como una garantía de compromiso más allá del gobierno que esté en cada periodo. Teniendo en cuenta la cifra de inversión registrada en los últimos 8 años, porque eso viene desde 2017 aproximadamente, ¿cuál es hasta el momento la gran deuda con los 170 municipios PEDET luego de la firma del acuerdo de paz? Yo diría, ¿por qué no se ha avanzado más en la transformación de estos territorios? Creo que hay unos temas estructurales. Primero, tal vez, para mí, el mayor de todos, se permitió que en los territorios históricamente ocupados por las FARC, en vez de llegar primero el Estado, hubieran llegado otros actores armados ilegales, algunos como disidencias de las propias FARC, otros que ya existían, como el caso del ELN, y lo más grave, la consolidación de grupos armados ilegales muy vinculados a las economías ilícitas. Entonces, ¿eso qué significó? El reciclaje de las violencias, porque allí donde hayan economías ilegalizadas habrán grupos armados para proteger las rentas que cada quien
tiene. Entonces, que no haya llegado primero el Estado, sino otros actores armados a los territorios donde estuvo las FARC, a mí me parece que es la primera causa grande de no haber avanzado en la transformación territorial. Director, yo sé que la seguridad territorial no es de su resorte, ni de esta agencia, pero ha sido la inseguridad territorial y el conflicto que permanece a cargo de otras guerrillas uno de los factores por los que no se ha generado una mayor inversión. Yo diría, no se ha avanzado más en la transformación territorial. Sin duda diría que sí. Y por eso la respuesta de nuestro gobierno fue es la de tratar de garantizar esas condiciones de seguridad, no solo en los municipios PEDET, sino en los territorios excluidos, a través de una estrategia que, más allá de su bondad, de su crítica, que no me corresponde a mí siquiera opinar institucionalmente, fue el esfuerzo que se planteó el gobierno, bajo la denominación de paz total, buscar negociaciones con estos grupos que llegaron allí donde estuvo las FARC, al tiempo que fortalecer también la seguridad propiamente dicha desde una concepción, la seguridad humana, unas fuerzas públicas dedicadas a proteger a las comunidades en las garantías de sus derechos, unas negociaciones para la reincorporación de estos actores con el fin de garantizar las condiciones de seguridad para la implementación no solo del acuerdo de paz, sino los nuevos acuerdos y todavía más en general para recobrar las condiciones de convivencia en esos territorios. Pero sin duda, el reciclaje de las violencias a cargo de estos grupos es uno, si no el principal, de los factores que ha permitido o ha impedido mejor avanzar más rápidamente en la transformación territorial. Una segunda causa estructural. En estos territorios se siguió invirtiendo, el gobierno nacional siguió invirtiendo como si no se hubiera firmado el acuerdo de paz. Y eso lo ha dicho el presidente de distintas maneras. Tal vez él ha graficado que se firmó el acuerdo de paz y, sin embargo, las grandes inversiones se siguieron haciendo para los macroproyectos, para los mismos llamados polos de desarrollo. Él ha graficado eso con las 4G, pero más que las 4G, la afirmación y el sentido de lo que ha dicho el presidente es que la inversión se siguió centrando en unas pocas regiones, en unos megaproyectos y no en los territorios que se priorizaron para la transformación territorial. Le doy estas cifras. Los municipios PEDET participaban del Sistema General de Participaciones en un 16% antes de firmarse el acuerdo de paz y hoy siguen participando de ese 16%. En regalías hubo una mejor participación, de un 23% se pasó a un 25%, tal vez pues por el funcionamiento de regalías para la paz, cuyos proyectos los aprueba en el OCAT Paz. Pero esta cifra, en presupuesto general de la Nación, la mayor participación de estos municipios fue en el 2023 con alrededor de apenas el 4%, cuando la población de los municipios PEDET respecto a la total nacional es más del 10%. Lo voy a interrumpir, director, es decir, no se ha priorizado los municipios PEDET, que sin duda por su calificación deberían estar priorizados desde hace ya varios años. No se han priorizado. El primer esfuerzo de priorización en serio lo está haciendo el gobierno del presidente Petro. Y creo que va a ocurrir una paradoja, ojalá ocurra. Cuando hubo más recursos en su conjunto, cuando el gobierno nacional tuvo más recursos, llegó menos inversión a estos municipios porque se siguió dirigiendo hacia las zonas llamadas polos de desarrollo y a los megaproyectos. Y ahora que en su conjunto el gobierno tiene menos recursos, porque no es un secreto la crisis fiscal por la que atraviesa el país, paradójicamente pueden llegar más recursos por una orden perentoria del presidente. Los pocos o muchos recursos de inversión se priorizarán en los municipios PEDET y en los territorios excluidos. Pero vamos, dos causas estructurales. Uno, que se recicló la violencia, porque a esos territorios de las FARC llegaron actores ilegales antes que el Estado. Y segunda causa estructural, el país siguió invirtiendo como si no se hubiera firmado el acuerdo de paz. Director,
¿Por qué no han alcanzado durante estos 8 años 25, casi 26 billones de pesos para transformar socialmente los territorios afectados por el conflicto? Es una muy buena pregunta y tiene varias aristas. Yo comenzaría diciendo que el cálculo que se hizo en el 2018, se calculó que la implementación de los PEDET costaría 80 billones. Fue un cálculo para mí subestimado, porque en estos municipios PEDET se aprobaron unos planes para transformar los territorios y allí las comunidades aprobaron, óigase bien, más de 33,000 iniciativas. Y cada iniciativa necesita más de un proyecto para materializarse. Esas expectativas fueron tantas que los recursos estimados para la implementación resultan insuficientes y lo más grave, se creó tantas expectativas en las comunidades que lo que se haga siempre resultará poco. Pero además, en esta inversión de los 26, 27 billones, hay otros problemas que el país ha conocido. No se priorizó de manera equitativa aún en las 16 subregiones. Le doy este dato, una de las fuentes, regalías para la paz. Hasta el periodo anterior hizo inversiones o aprobó proyectos por cerca de 7 billones. ¿Eso es OCAD-Paz? OCAD-Paz, así se conoce, aunque su propio nombre es Regalías para la Paz. OCAD-Paz es el organismo que aprueba los proyectos, es un organismo que allí hay 3 votos, uno por los gobernadores, uno por los alcaldes y uno por el gobierno nacional. Entonces, en Regalías para la Paz hasta el gobierno nacional se aprobaron cerca de 7 billones, pero de esos 7, el 54% se concentró en 5 subregiones. Y una de ellas, no vale la pena dar el nombre, una de ellas aprobó proyectos por más de 1 billón de pesos. Entonces, inequidad aún al interior de los territorios PEDET. ¿Qué se hizo en nuestro gobierno? Ahora ya hay una bolsa para cada subregión, buscando invertir más donde se invirtió menos y menos donde se invirtió más. Ahora, por ejemplo, el Catatumbo, para esta convocatoria de este año de Regalías para la Paz, ya tiene recursos fijos asignados al Catatumbo, serán por más de 370,000 millones, que ya es una cifra importante. Entonces, hay una bolsa para cada subregión buscando corregir la inequidad territorial, pero tampoco es un secreto decir que estas inversiones, no solo la de Regalías para la Paz, pero especialmente la de Regalías para la Paz, esas inversiones también estuvieron afectados por hechos de corrupción. Allí se habla de distintas cifras, eso lo precisarán los organismos de control, pero ojo, la plata de la paz increíblemente terminó de manera ilícita favoreciendo a particulares. Precisamente, ¿cómo creer en un mecanismo como OCAD-Paz cuando ya se han presentado irregularidades y además ha sido usado para la corrupción? ¿Qué decisiones se han tomado buscando corregir eso en nuestro gobierno? Una de fondo es que ya no hay una gran bolsa nacional para los 170 municipios, sino una para cada subregión. Eso permite un mayor control, una mayor cercanía de los alcaldes y las comunidades. Segundo, se intentó que en el Congreso se aprobara una ley para que no pudieran ser designados como ejecutores de estos proyectos unos fondos, unas asociaciones que están hechas para eludir la ley 80. No se aprobó, pero debo reconocer que en el OCAD-Paz cada vez se está restringiendo más asignar como ejecutores este tipo de entidades, sino que se busca que sean ejecutados directamente por el municipio o la gobernación que los propone. Y lo otro que se está buscando es fortalecer el control social. Por ejemplo, la ART, que es la entidad que dirijo, expide algo que se llama certificado de concordancia entre el proyecto que se va a llevar al OCAD-Paz y la iniciativa que en su momento aprobó la comunidad. Pues bien, ahora, desde el año pasado, para expedir ese certificado de concordancia debe acreditarse un acta de socialización con la comunidad, porque eso no venía ocurriendo. Y las comunidades nos decían, si nos hubieran consultado,
Si hubiéramos sabido, no hubiéramos dejado que sucediera esto. Entonces, el control social como gran antídoto a la corrupción. Sí. Voy a finalizar esta entrevista con esta pregunta, director, y es más reflexiva sobre lo que usted ha conocido de la paz y de los procesos de paz. Teniendo en cuenta la baja implementación del acuerdo de paz en los últimos 8 años, un acuerdo firmado con las extintas FARC, ¿cree usted que vale la pena seguir en negociaciones de paz con las guerrillas como el ELN y con las mismas disidencias de la FARC? Lo primero que diría, más como director de la ART, como colombiano, como nariñense, y Nariño es uno de los departamentos que más ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, es un llamado a los grupos que han dicho querer la paz, que lo demuestren con hechos de paz, con acciones de paz. No pueden abusar de la política de un gobierno de buscar la paz mediante el diálogo y la negociación. Pero dicho eso, sin duda, cumplir el acuerdo de paz y avanzar en la solución de los actuales conflictos se retroalimenta. Lo digo de esta manera: si no cumplimos el acuerdo de paz, difícilmente se creará confianza en las nuevas negociaciones, porque cualquiera dirá, ¿para qué firmo un nuevo acuerdo si no se ha cumplido el anterior? Pero a la vez, todo avance en las nuevas negociaciones, sobre todo en el terreno humanitario, todo avance permite cumplir el acuerdo de paz. Lo he tratado de graficar de esta manera, o si no, ¿de qué vale inaugurar la más bonita de las escuelas en un municipio PEDET si a la entrada de esa escuela es asesinado el profesor? De tal manera que esto se retroalimenta. Cumplir el acuerdo creará confianza y avanzar en las nuevas condiciones crearán condiciones más favorables para cumplir el acuerdo de paz. Gracias, director, por esta entrevista. A usted muchas gracias.